¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, hablando nuevamente de predicciones, volviendo con la segunda de esta doble fecha de eliminatorias rumbo a Qatar 2022, más precisamente la fecha número 14, hablamos de otro de los encuentros que van a ser de esta hermosa fecha y por ende hablamos de Bolivia y de Uruguay, que se van a estar enfrentando para ver qué sucede, para ver cómo finalizan en la tabla esta doble fecha, para ver cómo terminan, de bien o de mal. Todo puede pasar en esta hermosa doble fecha y bueno, ya estamos en la última, así que por eso venimos a resumir, analizar, un poco también predecir lo que va a pasar entre Bolivia y Uruguay. Recordemos que la selección boliviana va a ser local luego de haber sido visitante en la primera y viceversa Uruguay, ¿no? Luego de haber sido anfitrión, ahora va a tener que ser un invitado de la selección boliviana. Así que sin mucho más para decirles, breve aclaración, vayan a seguirnos a Instagram. Vayan a seguirnos a Instagram. Muy pero muy importante, es lo único que les puedo decir. Los que no lo estén, vayan, suscríbanse acá. Y los que ya estén suscritos, vayan a seguirnos a Instagram. Y los que hacen todos son unos fenómenos, no hay que decirles más nada. Así que, sin mucho más para decirles, vayamos a hablar de lo que va a ser este encuentro entre Bolivia y Uruguay. Como ustedes ya saben, nos encanta hablar de lo que ha sucedido anteriormente, de esos antecedentes entre estas dos selecciones y más precisamente en esta eliminatoria. Hablamos precisamente, más detalladamente de lo que ha sucedido en esta misma eliminatoria hace muy pero muy poco tiempo, donde Uruguay recibía a Bolivia, que comenzaba ganando, sí, la selección local. Giorgian de Arrascaeta ponía a los 15 minutos del primer tiempo el 1-0 para la selección uruguaya. Luego esa marca la iba a estirar Federico Valverde. A los 31 minutos ponía el 2-0 para la celeste, para seguir arriba, para empezar a liquidar la situación. Iba a estirar aún más esa diferencia Agustín Álvarez. A los 47 minutos ponía el 3-0 para la selección local, que se iba encaminando al triunfo, pero iba a aparecer, para ponerle un poquito de suspenso, para complicar la cosa, Marcelo Moreno Martins. A los 59 minutos descontaba, 3-1 ponía el partido, le ponía un poquito de picante. ¿Quién iba a bajarlo? Obviamente, nuevamente Giorgian de Arrascaeta a los 67 minutos y de penal ponía el 4-1, donde ya alegraba y distendía el ánimo de la celeste. Pero nuevamente y también de penal Marcelo Moreno Martins ponía el 2-4 a los 84 minutos y el resultado iba a ser final. La selección local, la selección uruguaya, iba a terminar ganando de local 4-2 frente a Bolivia en esta primera situación en la que se han enfrentado en estas eliminatorias rumbo a Qatar y donde ya tiene nueva sede frente a Bolivia en territorio boliviano, donde la celeste tendrá que ir a buscar esa nueva victoria o ver qué propone también la selección boliviana para contrarrestarlo. Bien, ahora pasamos a algo más reciente, algo más detallado y reciente de lo que ha sucedido en esta primera de la doble fecha sudamericana, en esta fecha 13, y arrancamos con el local, con Bolivia, que ha sido visitante de la selección peruana y que ha recibido una goleada del local en ese encuentro de Perú, que arrancaba con el gol de Gianluca Lapadula. A los 9 minutos de encuentro ya ponía el 1-0 para la selección peruana, que arrancaba como un torbellino y que Bolivia no iba a poder parar, porque a los 31 minutos aparecía Cristian Cueva para marcar el 2-0, para aumentar la diferencia, para darle cierta tranquilidad a Perú y para terminar de ser el verdugo de Bolivia. Sergio Peña a los 39 minutos ponía el 3-0, que iba a ser final frente a la selección boliviana, que iba a recibir esa goleada por 3-0 y que iba a salir obviamente lastimada del encuentro. Por el lado de quien es el visitante, que ha sido local de nada más ni nada menos que la selección argentina, también ha salido golpeada porque ha perdido un tanto contra cero. Ese gol se lo iba a propiciar Ángel Di María. A los 7 minutos ponía ese eterno golazo, el 1-0 final de la selección argentina frente a la selección uruguaya, que iba a ser local, que mereció un poco más
que no se le dio y que terminó siendo derrotada también, y es por eso que las dos selecciones llegan derrotadas, llegan golpeadas y las dos quieren cambiar su rumbo para estar lo más cerca de Qatar posible. Hablando de la predicción de lo que pueda llegar a ser este partido en breves, que se va a jugar el martes 17 horas horario argentino, cabe hablar de que las dos llegan golpeadas, como lo dijimos, llegan de ser derrotadas, y eso los ánimos siempre los baja, siempre están por debajo, siempre cuesta estar en esa confianza que a uno lo deposita siempre en el triunfo. Entonces va a ser difícil vaticinar qué pueda llegar a pasar entre estas dos selecciones, porque va a depender mucho de los ánimos, va a depender mucho de cómo se encuentren en los primeros minutos de juego, y también siempre influye, sobre todo para los equipos que no están en condiciones de altura, como por ejemplo va a ser Uruguay. Veremos cómo afronta este partido frente a la selección boliviana, que siempre se hace fuerte de local, que siempre en casa se siente más poderosa que cuando va de visitante a otras localidades, y es por eso que nunca hay que darlo por muerto. Mi situación, creo yo, es que le doy un voto de confianza a la selección uruguaya. Creo que como viene jugando va a terminar ganando y va a terminar llevándose el triunfo de 2-0, tratando como siempre el juego clásico de Tavares de golpear y de obviamente luego dejar que el rival venga para encontrar espacios y terminar de liquidar al equipo contrario. Así que esperemos, veremos qué sucede. Obviamente que ustedes se pueden dar sus resultados, pueden escribir lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios de cómo creen que va a resultar el partido, quién gana, quién pierde, si hay empate, por cuántos goles, todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios lo pueden dejar, como yo acabo de predecir acá en el video. Hablando un poco de la tabla de posiciones, ¿no? De analizar cómo viene la cosa, cómo están estos equipos ubicados en esta tabla y cómo puede llegar a resultar con respecto al resultado que puedan tener ellos en el próximo partido. Recordemos que Uruguay se encuentra hasta ahora sexto, pero ¿qué pasa? Comparte su posición con dos equipos más, con Colombia y con Chile. La diferencia de gol es lo que la perjudica y que termina estando dentro de ese pelotón de tres, abajo de todo. Pero se encuentra en teoría cuarto, entre comillas. Quinto y sexto, obviamente Colombia y Uruguay, pero el cuarto hasta ahora es Chile y por ende estaría quedando por ahora fuera del Mundial la selección celeste. Mientras que Bolivia se encuentra noveno, pero con 12 unidades, está nada más que a 4. No es mucho, a la vez sí, porque son doble fecha siempre, pero con 3 unidades se puede acomodar, puede estar a un punto de lo que es la clasificación. Veremos qué pasa con Chile y Ecuador, pero podría volver al ruedo, si no claramente estaría despegándose el pelotón y Bolivia estaría quedando muy pero muy por detrás y casi sin clasificar al Mundial de Qatar 2022. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal, botón rojo para suscribirse, la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Síganos en Instagram, muy pero muy importante, va a haber muchas noticias, ya se van a enterar por qué. No se olviden tampoco de dejar ese enorme like acá abajo, de comentar cómo creen que va a salir el partido, su predicción, quién creen que gana, quién creen que pierde, si hay un empate, los goles, todo lo que ustedes quieran, las posiciones, cómo finalizan, que muchos lo han puesto también en varios videos. Todo lo que ustedes quieran acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.